Hola a todos, bienvenidos a otro episodio interesante de Líderes con Propósito. Y hoy traemos un tema fenomenal. Digo que para mí uno de los mejores temas que podemos tratar. Hoy vamos a hablar de liderazgo, de innovación y de desafíos. Pero sobre todo, hoy tenemos un tema clave para cualquier empresario y para cualquier negocio: el cambio generacional en las empresas. Y para esto no hemos traído a nadie más que pueda explicarlo de mejor manera y que lo haya vivido en carne propia como mi socio Felipe Beltrán. Felipe, bienvenido a Líderes con Propósito. Hoy este tema, yo te voy a atacar por todos lados, ¿ah? Pero esperemos que a ustedes les guste. Así que, Feli, bienvenido. Así es, Mile, muchísimas gracias. Realmente el cambio generacional es uno de los cambios más importantes que se presentan en las empresas. Las empresas ahora mismo están juntando generaciones como los baby boomers, los millennials, incluso los centennials, la generación X, todos ellos involucrados en un mismo objetivo, que es desarrollar la compañía. Eso hace que diferentes formas de pensar, diferentes opciones y diferentes backgrounds internos de cada uno de nosotros, educación diferente, hemos pasado por situaciones sociales diferentes, políticas diferentes. ¿Cómo podemos hacer que esas personas de diferentes aspectos y diferentes conocimientos, diferentes edades, se pongan de acuerdo para trabajar en un bien común? Desde el liderazgo creo que va a ser la mejor forma para poner a todos en común, para ponerlos a todos en sintonía y crear las herramientas desde el liderazgo con propósito para que esas generaciones se apoyen unas a otras y hagan que ese cambio sea mucho más fácil. Felipe, yo creería que antes de ahondar bien el tema, me gustaría escuchar de vuestra experiencia. Vos que has trabajado con los empresarios en este tema tan crucial, ¿cómo ves el impacto generacional en las empresas? Por tu misma experiencia en lo Mm. que vos has vivido, que tienes un caso único, y por lo que has visto también con los empresarios que están del otro lado, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo es ese impacto generacional? ¿Cómo lo ves tú con lo que acabas de decir? ¿Cuatro generaciones convergentes o dos generaciones o tres generaciones? ¿Cómo ves ese impacto? Bueno, pues es un impacto real. O sea, de hecho, las diferentes mindsets de cada generación son muy diferentes. La generación X, pues tenía unos valores diferentes, los baby boomers otros valores diferentes. Y claro, eso se junta con otras personas, que son estos jóvenes, que tienen otros valores, otras iniciativas y otras expectativas de lo que tiene que ser su vida. El baby boomer, la generación X incluso, ya ha trabajado mucho en lo que es desarrollarse a nivel académico, son muy estrictos en sus procesos, están acostumbrados a que todo sea mucho más rígido. Y esas nuevas generaciones, los centennials, los millennials, están trabajando en cambios muy exponenciales. O sea, están acostumbrados a que los cambios generacionales hayan ido mucho más rápido, hay muchísima más información, la tecnología ha hecho que esos cambios sean mucho más abruptos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esos millennials se pongan de acuerdo con esos centennials y sobre todo cómo los llevamos a los antiguos gerentes o los antiguos empresarios como los baby boomers, en mi caso la generación de los millennials, que se pongan todos de acuerdo, que han tenido unos inputs diferentes a nivel educativo y puedan trabajar en su máximo potencial cada uno de ellos, porque todos se rigen o buscan necesidades diferentes porque han sido criados y han visto unas circunstancias totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos empresarios entiendan que hay que integrar a todos estos nuevos talentos de las juventudes porque nos pueden dar lo que nos falta, ¿no? El adaptarnos a las nuevas tecnologías, el adaptarnos a las nuevas situaciones, el ver las cosas de diferente modo, porque ya ellos son los consumidores. Entonces, ¿cómo ese empresario va a cambiar el paradigma de lo que ya conocen y va a romper eso para dejarse aconsejar muchas veces de lo que está pasando en la actualidad, de lo que está de moda o lo que está sucediendo, que ya los centennials lo tienen por la mano y los millennials, por supuesto, ¿no? O sea que hoy estamos hablando, Felipe, de que estamos viendo que están trabajando estas generaciones entre el crecimiento y la búsqueda de nuevas experiencias, ¿verdad?
ya no hablamos tanto de la estabilidad, sino de cambiar la forma como la empresa gestiona el talento, ¿verdad? Yo creo que ya no se trata tanto de imponer, se trata más de entender. El empresario, yo mismo vengo de ser un empresario entre baby boomer y millennial, donde he visto que mis gerentes, mis colaboradores también han tenido esa predicción de entender las cosas pues con el trabajo duro, desde el conocimiento básico de la compañía, ese empresario que se ha hecho desde la nada a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y realmente ya los nuevos miembros de las empresas se motivan por otras cosas. Debemos entender qué los motiva para sacar lo mejor de ellos, porque si no, los vamos a perder. El empresario no se puede perder de esos talentos. Tiene que ver cómo los motivan y cómo los suben al mismo barco. O sea que estamos hablando de cómo liderar esos equipos multigeneracionales, o sea, cómo hacer que todos trabajen en conjunto. Hace un tiempo yo leía, no sé si vos lo viste, que lo que está sucediendo últimamente es que algunas compañías multinacionales volvieron a los baby boomers por un tema del compromiso, cosa que no le sucede a las nuevas generaciones. Y las generaciones hoy en día tienen el fast word, el trabajemos rápido, hagámoslo con calidad, pero no quiero estar ahí toda la vida. ¿Cómo, justamente yo te quería preguntar, cómo logran esos equipos de diferentes generaciones trabajar juntos? O sea, cómo hacen esos CEOs para a veces tener baby boomers en gerencias que aportan muchísimo, pero también tienen esos X o centennials que van a todo lo contrario? Está claro. Nos hemos criado los baby boomers, los millennials, con esa idea, la generación X también, de que tenemos que trabajar duro, esas 8 horas, 10 horas, trabajar horas extra. Y señores, el centennial, el millennial no está en trabajar 8 o 10 horas, está en trabajar 4 horas y tener tiempo de calidad para ellos, porque ellos se rigen por otros intereses y otras motivaciones. Vamos a intentar entender en qué piensan esos millennials, esos centennials, qué los motiva. Y principalmente les motivan cosas muy básicas. Quieren ser independientes, quieren tener tiempo libre. Eso no quiere decir que no vayan a trabajar duro, pero quieren tener su tiempo de calidad. Y sobre todo, algo que ellos quieren es sentirse parte de algo mayor, sentirse integrados en un bien mayor, como podría ser la sostenibilidad, por ejemplo. No hay nada que los motive más que cuidar el medio ambiente, porque se sienten que son parte de un todo, de algo más grande. También se sienten que tienen que ser escuchados. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante que tengan en cuenta sus decisiones y sus valores. Ellos se sienten motivados con ese tipo de cosas y hay otra cosa que les motiva en gran medida, que es el control de su tiempo. No les gusta sentirse hipercontrolados. Los baby boomers hemos trabajado con la generación X también en tener un control de nuestras horas, del tiempo que estamos produciendo, de cuánto producimos, de esa medición. Ellos no, ellos quieren sentirse libres. Y esa libertad muchas veces los baby boomers la confundimos con libertinaje. Pensamos que no están comprometidos porque de repente si algo no les motiva dejan el trabajo, dejan los proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué les motiva. Entonces les motiva el ser parte de algo más grande, les motiva entender temas importantes para ellos como la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, quieren ser parte de un cambio social en el mundo y también quieren tiempo de calidad para ellos. Ellos conocen las nuevas tecnologías, saben que ya no hay que trabajar 10 horas cada día, sin días libres. Ellos quieren trabajar lo justo y necesario para conseguir el resultado y nada más. Bien, entonces tenemos una conclusión en ese sentido, ¿no? Los CEOs, los empresarios tienen que empezar a ver un poco más esa cultura propia del cambio no hacia su negocio, sino hacia las personas y trabajar un poquito también hay algo que me llama mucho la atención de lo que vos haces que se llama mentoring inverso. Claro que sí. Quiero que nos hables un poquito de eso porque me parece un programa súper espectacular que tenemos en Líderes con Propósito que va de la mano tuyo y que me parece algo fundamental para las compañías y sobre todo para los empresarios. Cuéntanos un poco del mentoring inverso. Bueno, el mentoring inverso es una estrategia simple y clara. Es intentar aprender de las dos generaciones. Está claro que el joven tiene muchísimo que aportar a ese empresario que lleva tantos años conociendo la compañía y conoce todos los procesos de la compañía y cómo este joven puede aprender, puede mentorizar
Por ejemplo, el mayor al joven, pero también el joven al mayor. ¿Cómo se fluctúa ese traspaso de información de una generación a otra, pero no con el ánimo de escuchar simplemente para ser escuchado, sino escuchar con la intención de aprender? Y eso es el mentoring inverso. ¿Cómo hago para que el CEO de la compañía o un gerente de la compañía que lleva muchos años de experiencia le explique al joven cómo funciona la operación? Y también desde el otro punto de vista, cómo el joven, conociendo las nuevas tecnologías y el conocimiento del mercado actual, puede darle un feedback, una retroalimentación de lo que pasa afuera para que desde las dos partes puedan crecer. Y el feedback inverso, esa retroalimentación inversa, creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos que aplicar en Líderes con Propósito para hacer que todas las generaciones que conviven en una misma empresa trabajen de la mano y tengan la máxima producción posible. Al final, todos buscamos rentabilidad. Rentabilidad económica, rentabilidad social de nuestro tiempo. También queremos tener tiempo libre. Y para tener tiempo libre tenemos que trabajar de una forma efectiva. Y creo que trabajando con programas como el que tenemos en Líderes con Propósito, podemos ayudar a muchísimos empresarios a trabajar lo justo y necesario y hacer que esos CEOs se puedan dedicar a no micromanejar la empresa, que eso es súper desgastante, sino que tengan indicadores, que tengan dashboards, que tengan formas de controlar los datos y que se fíen de esas nuevas generaciones que realmente tienen el control tecnológico y sobre todo también están en el mercado, ¿no? Son los clientes actuales, tenemos que escucharlos y ellos se quieren sentir escuchados. Definitivamente el mentoring inverso es una herramienta que de la mano tuya creo que es una de las mejores herramientas de Líderes con Propósito para ayudar a los empresarios y a los CEOs en todo este tema que es tan difícil, sobre todo la cultura de mantener la gente es algo supremamente complejo. La retención y mantenerlos motivados. Yo acá quiero hacer más un stop del profesional al personal conociéndote y preguntándote, ¿cómo haces vos que tienes talento joven, porque sé que tienes talento muy joven en tu compañía, sé que usas la herramienta como mentoring y demás, pero digamos, vámonos un poco más al propósito como líder. ¿Cómo haces vos para manejar eso? ¿Cómo haces vos para mantener el talento en la empresa con tanto tiempo? Yo sé que tienes recursos que ya llevan bastante tiempo contigo y son jóvenes. ¿Cómo haces vos? Ponte la mano en el corazón y cuéntale al empresario realmente lo que él quiere saber, porque las herramientas se las vamos a dar y las damos en los cursos y en las capacitaciones, pero ¿qué te ha servido a ti? ¿Qué te ha funcionado a ti con tu gente? Bueno, a mí me ha funcionado algo que es básico, que es darles confianza. Cuando ellos se sienten confiados, cuando sienten que tienen esa responsabilidad de dar resultados por ellos mismos, y tú les empoderas, les das a las herramientas, les dices que si se equivocan, bueno, pues no pasa nada, es parte de ese cambio, ¿no? Y ellos empiezan a sentirse valorados y empoderados en sus funciones, es cuando se produce ese cambio. El CEO más importante de una de mis compañías tiene 26 años, pero bueno, es ingeniero, ha estudiado fuera, ha podido desarrollarse, incluso dentro de las prácticas que tenemos dentro de mi compañía, es que estos CEOs, estos líderes en cada departamento, tienen la capacidad de dejar la compañía durante un tiempo para poderse capacitar. Y han estado estudiando fuera, han estado haciendo másters, han estado en universidades haciendo doctorados. ¿Por qué? Porque toda esa información que está fuera también luego me la traen a la compañía. Y esos CEOs modernos, jóvenes, tienen las dos partes. Si hacemos el trabajo del mentoring inverso, pueden tener el conocimiento y la experiencia de un líder, pues, millennial, ya lo diríamos baby boomer, que busca esa estabilidad, ese resultado, esa predictibilidad, a ese joven que es capaz de tomar riesgos, es capaz de ver fuera de la caja, que muchas veces nosotros no somos capaces, y lo pueden ver desde su perspectiva, mucho más moderna, mucho más adaptada a la realidad, y simplemente escuchándoles, dejándoles que ellos se desarrollen, también explicándoles los riesgos, ¿no? Que muchas veces la experiencia pues, produce ese control de riesgos, pero también dándoles esa confianza de que sus conocimientos se van a poner en práctica, vamos a demostrar si sirven o no sirven. Al final, el tiempo lo pone en su lugar todo, se puede poner en práctica una vez que tomas acción. Si no tomas acción, no va a funcionar. El secreto es darle acción a esos jóvenes, darles la capacidad, darles las herramientas y sobre todo darles la responsabilidad de que ese es
su resultado y no intervenir, sobre todo de una forma tan directa como estamos acostumbrados los baby boomers, que nos gusta tener un sobrecontrol de todo. Hay muchísimas herramientas para que esos empresarios de la antigua usanza puedan visibilizar los resultados de su compañía de una forma mucho más simple, con esos dashboards, con esas funciones que ya tenemos de ver todo en dibujitos, en cuadrantes, en escalas, para que nos digamos y nos podamos ver cómo va nuestra compañía, ¿no? Cuantos más datos tenemos, mejores datos tenemos, mejor valor y mejores decisiones podremos tomar. Y eso es un dato bien importante, Felipe, pero ahora yéndonos no tanto al empresario, sino a la empresa, ¿qué crees que la empresa, o mejor, cómo crees que la empresa puede llegar a prepararse para esas próximas generaciones de líderes? ¿Cómo se prepara una empresa? ¿Cómo le dirías tú a un CEO que prepare su empresa para recibir esas nuevas generaciones? Bueno, yo creo que tiene que haber una formación continua. Por eso nació Líderes con Propósito, porque yo me di cuenta que necesitábamos herramientas de liderazgo, herramientas de tecnología, herramientas de estrategia, y las necesitaba mi compañía. Y yo dije, wow, pero ¿por qué esto que he aprendido, que me ha costado tanto desarrollarlo, por qué no lo ponemos de una forma mucho más fácil? Y a través del desarrollo continuo podemos ayudar a otras empresas. Gracias a Líderes con Propósito, más de 100 y pico empresas han recibido algún tipo de ayuda, de formación en nuestros procesos, ha podido cambiar sus paradigmas, han adaptado a esas nuevas tecnologías sus herramientas, sus procesos actuales, y cómo desde la tecnología y desde el liderazgo con propósito han podido solventar muchos de los problemas, porque el que no se educa, el que no crece, el que no se desarrolla, está destinado a desaparecer. Y como seres humanos no queremos desaparecer, tenemos este instinto de supervivencia, y por eso Líderes con Propósito se planta ante vosotros como una de las herramientas clave para poder desarrollar esos nuevos empresarios que ganen mucho dinero, que ayuden al medio ambiente, que ayuden a sus comunidades y lo hagan con un verdadero propósito. Bien, o sea que en este momento también podemos decir, Felipe, que dentro de esto que acabamos de hablar es importante también los espacios de diálogo internos, ¿verdad? Es muy importante. De hecho, nosotros tenemos siempre abiertas las comunicaciones entre departamentos, ya tenemos sistemas internos de comunicación en la empresa, trabajamos con sistemas de Google Drive donde están todos los documentos abiertos, cualquiera puede entrar a ver un documento, un proceso, un manual de operaciones. Entonces, esa libertad, esa información cruzada y abierta entre todos los departamentos hace eso, esa retroalimentación entre departamentos. A veces aparece alguien de calidad dando información a alguien de ventas y se produce una sinergia realmente bonita que produce mejores resultados. Al final, el que haya una plataforma digital, una plataforma abierta de comunicación es imprescindible en las compañías. Entonces, creo que una de las grandes posibilidades que se presentan a las empresas es abrir diálogos muy intensos, muy abiertos, sin juzgar, entre los departamentos, entre las generaciones, para que esos cambios realmente tengan impacto en las empresas. Ahora que hablas de ese tema, muy importante, el CEO de la old school o de la guardia vieja teme un poco a abrir toda su información, le tiene miedo a ese tema de decir, me voy a quedar con ese trabajo rígido donde la información llega hasta aquí y no puede ser abierta. Y vos has tocado un punto bastante importante que es el de abramos canales de diálogo, pero ¿cómo hacen los CEOs para confiar, para saber, para poder disponibilizar la información más allá de la tecnología? ¿Qué puede hacer un CEO para sentir que puede confiar en su equipo, que puede liderarlo, que puede llevarlo adelante para entregarle información que hace 20 años no se entregaban? Por ejemplo, los números no se abrían, los números financieros no se abrían. Hoy en día, a nivel legal, nuestros números todos están abiertos y públicos. A final de año, todas nuestras compañías publican. Y es muy importante hoy en día, inclusive en las áreas comerciales, publicar internamente cómo va su forecast, su pipeline, para que así financieramente se sepa qué va a pasar con la compañía. Pero ¿cómo hacemos para que ese empresario suelte un poquito ese miedo que tiene a darle información al resto, que puede ser y que hoy en día es poder, pero que también bien manejado se puede utilizar muy bien?
Bueno, yo creo que como muchas veces pasa, los empresarios tenemos miedo de soltar las riendas de lo que nos da de comer, ¿no? De lo que nos ha llevado tanto tiempo hacer crecer, es nuestro hijo que no queremos soltar. Y lamentablemente tendremos que soltar porque si no perderemos ese caballo que nos guía, ese caballo que nos lleva, ¿no? Y es importante que aprendamos también que las nuevas tecnologías han hecho que todo sea mucho más fácil, que haya fórmulas de control, tú puedes establecer fórmulas de control en tu compañía, pero que la información fluya. Porque si la información no fluye, las empresas se quedan paradas y se quedan estancadas por ese micromanejo que quiere llevar el gerente antiguo. Hay que adaptarse a esos nuevos gerentes. Los nuevos gerentes están abiertos a escuchar a todos en la compañía. Hay un flujo de información constante entre todos los departamentos. Esos nuevos líderes que ya están en los diferentes departamentos jóvenes buscan la integración no solo de la compañía, sino cómo se integran sus comunidades, cómo esa compañía también tiene impacto en el medio ambiente. Buscan no solo la rentabilidad económica, sino todos esos impactos inherentes del desarrollo de su empresa. Y el empresario, el que ha creado la compañía, muchas veces tiene ese cambio generacional de decir, ¿cómo suelto mi compañía a estos jóvenes que quizás no tienen mi experiencia? Hay que creer que es normal que vayan a quizás tener algún tipo de fallo, pero creando los mecanismos de control, confiando en ellos, ellos seguramente tienen muchísimo conocimiento que tú desconoces como empresario, porque las nuevas tecnologías no nos han llegado a tiempo. Ellos están acostumbrados a abrir y cerrar cualquier tipo de programa y nosotros a veces tenemos que pedirles consejo. Yo en mi casa tengo 3 adolescentes que todo el día les tengo que pedir cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. En mi compañía también, o sea, los gerentes de departamento me tengo que sentar con ellos a veces, oye, ¿cómo abro esto? ¿Para qué sirve este programa? Y al final me tengo que dejar llevar. No puedo estar cerrado y sin pensar que el estar cerrado me está cerrando también oportunidades de crecimiento en mi empresa. Tengo que ser capaz de tener esa mentalidad a pie abierta, de conocer cómo estamos en situación en la compañía, cómo está nuestro entorno, estudiar muy bien qué está pasando en las redes sociales, con otras empresas, qué está pasando en el desarrollo de nuestra empresa. Ahora mismo muchísimas empresas ya cotizan en bolsa, con lo cual los números están abiertos al público. Todo el mundo está compartiendo cuáles son sus estrategias, porque al final el crecimiento de una no es el de crecimiento de otra, tenemos que trabajar en conjunto. Creo que uno de los problemas que hemos tenido es que muchas veces hemos sido poco inclusivos y hemos sido muy exclusivos. Hemos creído que siendo exclusivos y guardándonos la información íbamos a crecer y nos hemos dado cuenta que quizás compartiendo esa información podíamos haber hecho un pastel mucho más grande. El miedo del empresario muchas veces es que se le coman su trozo de pastel porque ya lo tienen controlado, cuando en realidad lo que tenemos que intentar es crear un pastel mucho más grande para que podamos comer muchísimos más. Excelente, Felipe. Yo quiero, antes de que comencemos a cerrar, introducir el que tal vez sería el próximo tema si vemos a desarrollar, porque roza un poco lo que estamos charlando ahora y se nos sale del contexto que estamos charlando, pero quiero preguntártelo porque muchas veces lo hemos hablado. Yo particularmente me he encontrado cuando hago consultoría con que las buenas prácticas del empresario son pasadas a su siguiente generación, pero las malas prácticas también. El de guardarse la información, por ejemplo, el de retener esa información, lo veo muchísimo, muchísimo en las empresas del Caribe, en Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, en muchos clientes con los que hemos trabajado, que esa segunda generación, de la que hablaremos en otro programa, pero vamos a hablar de la información, se sigue reteniendo. Un, un tip claro para decirle al empresario por qué no es bueno esas prácticas que solieron ser buenas en su momento, transmitírselas a sus familiares o sus gerentes hijos, porque hoy en día lo vemos, estamos hablando del personal externo, pero pasa con el personal interno también. Cuando todas las empresas son familiares, que eso vamos a tratarlo en otro programa, pero cuando se quedan con esa información, ¿qué consejo les puedes decir? Yo le digo que hay que trabajar con una palabra que es muy importante para un empresario. Es el control del miedo. Yo tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. ¿Eso qué significa? Que yo controlo al miedo. Cuando el miedo me tiene a mí es el que me paraliza. Y el empresario tiene que salir de ese miedo paralizante y convertirse en un miedo
que te empuja. El miedo es bueno porque te pone en alerta, te protege y te pone en mejorar tus funciones. Pero el miedo que te paraliza no es bueno. Entonces, hablemos como empresario, y como yo lo he vivido, también tengo nuevas generaciones que seguramente van a generar el desarrollo de mis compañías o de mis proyectos, y también lo veo en muchos empresarios con los que trabajamos, que tienen miedo de pasar esa información a sus hijos y delegar completamente a sus hijos. Pero señores, ese hombre que ya tiene nietos se tiene que dedicar a controlar su empresa, está claro, pero sobre todo a vivir con plenitud. Y dentro de nuestro programa de Líderes con Propósito, no solo ayudamos a esos empresarios a ganar más dinero y ser más eficientes, sino a vivir desde el ser. Yo creo que el proceso viene desde, primero, les ayudamos a ser mejores personas, luego hacer mejor su labor, hacer mejor sus cosas, para luego poder tener. Y dentro del tener, no es solo tener dinero, no es solo tener toda el conocimiento de sus empresas y el control de sus empresas, sino tener tiempo libre, tener tiempo de calidad, poder viajar, despreocuparse un poquito, porque han trabajado muchísimo. Entonces, que suelten un poquito ese miedo que les paraliza, que suelten ese control y que aprendan a que el miedo es una herramienta, pero que no el miedo los tenga a ellos. Muchísimas gracias, porque a mí me encanta eso que acabas de decir, porque yo sé que eres un coach especialista en trabajar con CEOs, justamente ese tipo de situaciones, que lo hacemos en Líderes con Propósito, pero llevas vos la bandera de soltar un poco, ¿no? No solamente de soltar a su personal, sino también de soltar familiarmente y de empezar a disfrutar la vida, que es bien complicada. A todos les agradecemos. Felipe, te quiero agradecer. Yo creo que nos quedó claro que el cambio generacional no es un problema, es una Es una oportunidad, oportunidad. completamente. Definitivamente es una oportunidad, y una oportunidad que diríamos que si los empresarios hoy en día no la valoran, van a perder muchísimo. Esto es lo mismo como con la innovación. Esto no es una moda, esto es algo que está sucediendo. Debemos adaptarnos, ¿verdad?, a todos aquellos que tenemos en nuestras compañías y ser parte de este cambio, ¿no? Hablábamos hace un momento de estos Rubiks, ¿no? Como nosotros hemos nacido con estos Rubiks, y cómo desde este Rubik nosotros hemos ido trabajando en nuestro desarrollo, en buscar las diferentes posibilidades que te ofrece para que en todas las caras de este cubo pues tengamos los mismos colores, ¿no? Y eso es un poquito ese paradigma que tenemos en nuestras empresas. Tenemos que conseguir que todas las caras tengan el mismo color, pero adaptándolos a las nuevas tecnologías. Ya no tenemos un cubo de esta forma, los muchachos ya juegan con otro tipo de tecnología. Esto les parece súper anticuado, lo ven e incluso no saben para qué es. Y entonces tenemos que adaptarnos a esos jóvenes, a esos nuevos líderes que vienen por detrás, que tienen muchísimo conocimiento, que nos van a aportar muchísimo y que tenemos que tener confianza en ellos. Yo estoy seguro que con las herramientas que en Líderes con Propósito estamos desarrollando para equipos, pero sobre todo para CEOs, yo os voy a contar historias personales de muchos CEOs que han trabajado con nosotros, que han quebrado ante esa puesta en escena de cuáles van a ser sus paradigmas y sus miedos a futuro, y se dan cuenta que no pueden seguir amarrados a esa riqueza material que les ha dado su empresa y el dinero que les ha proporcionado y ese nivel de vida, sino que tienen que adaptarse a que su vida sea mucho mejor, a que sean más felices, porque al final el cambio real y el paradigma del cambio está en el amor. El amor por las personas, el amor por el medio ambiente, el amor por su entorno y su sociedad, por sus colaboradores. Y en eso, cuando ellos encuentran que el amor es realmente el efecto transformador número uno, es la alquimia la que convierte la tierra o el mineral en oro, sería ese cambio que necesitan las nuevas generaciones desde los dos lados, desde el joven que ama al creador, al que ha formado la empresa, y este creador de la empresa que ha desarrollado su empresa, que tiene que amar y confiar en las personas que tiene detrás, estos jóvenes de las nuevas generaciones, que seguro les van a sorprender si realmente se ponen a escucharlos. Desde Líderes con Propósito y Milena, gracias, es siempre Felipe. un placer compartir información de valor. Ojalá que Líderes con Propósito se convierta en una herramienta para todos, este podcast, estas herramientas que tenemos en nuestras redes sociales, para que muchos empresarios puedan utilizar nuestras herramientas y puedan llevar realmente a
a un liderazgo que les saque de solo ese beneficio económico que todos queremos, que no lo podemos olvidar, pero que los lleve más allá, los lleve a una riqueza social, una riqueza ambiental y una riqueza al final que está en su propósito. ¿Para qué están en este planeta? ¿Qué legado quieren dejar no solo para ellos, sino para las futuras generaciones? Bien, yo creo que hoy nos quedamos con, me quedo como de resumen con el tiempo de un valor exclusivo para el empresario. El cambio generacional funciona con el liderazgo del futuro inclusivo y adaptable. Me quedo con eso también. Y nos encantaría saber qué opinan de este tema. Como dice Felipe, están todas nuestras redes sociales, Líderes con Propósito, está en nuestra web líderesconpropósito.com, donde pueden conseguir toda la información, y estamos en YouTube para que vean completo el programa. Y si tienen dudas y consultas por cualquiera de nuestras redes sociales. Felipe, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Te agradecemos muchísimo este aporte porque para los CEOs es muy importante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, y al equipo y al estudio, muchas gracias.